Hola, qué semanita, ¿no? Estamos siguiendo la expansión del coronavirus muy de cerca. Mientras tanto, queremos aportar para que todo mejore y es por eso que les recomendamos que por favor se mantengan en casa, cuídense y cuiden a los demás, tomando las decisiones necesarias para evitar la expansión. En Partido Podcast estamos trabajando desde casa para lanzar nuevos episodios y acompañarlos en estos días complicados. Gracias por escuchar y cuenten con nosotros. Es un momento difícil, pero entre todos podemos apoyarnos y recordar que a pesar de la distancia seguimos juntos. Los invitamos a que compartan ideas de lo que les genera bienestar y calma entre tanta incertidumbre. Los invitamos a que los compartan en nuestras redes sociales. Nosotros la vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Y bueno, a continuación, nuestro episodio y por favor, cuídense. Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Vivimos días complicados debido a un virus, a una pandemia que al principio muchos pensábamos que no era para tanto, pero que nos tiene a todos al borde del colapso. Desde aquí, humildemente, solo os puedo pedir que actuéis con responsabilidad y que cumpláis con las directrices de sanidad, que esto es serio. Si escuchando este podcast podéis pasar un rato entretenido y además descubrir alguna historia no demasiado conocida del universo fútbol, me daré por satisfecho. Como siempre, gracias por estar ahí y apreciar el trabajo que realizamos. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. Hoy, en Quiero ser como Letizier, vamos a hablar de fútbol femenino. Lo cierto es que llevaba tiempo queriendo hacerlo y por unas cosas u otras nunca encontraba el momento hasta que me he topado con la historia que os voy a contar a continuación. Su protagonista es Eni Aluko y su carrera bien podría protagonizar una serie de televisión. Esta mujer, recientemente retirada del fútbol profesional, superó las 100 internacionalidades con las leonesas. Ha ganado títulos en Inglaterra e Italia, fue la primera mujer en participar como analista en el prestigioso Match of the Day y además protagonizó una de las mayores polémicas en la historia de la FA. Pero vamos por partes y comencemos por el principio. Eni nació en Lagos, Nigeria, el 21 de febrero de 1987 y antes de cumplir el año se trasladó junto a su familia a Inglaterra, más concretamente a Birmingham. Nuestra protagonista creció jugando al fútbol junto a su hermano Sone, que también ha llegado a ser futbolista profesional e internacional, aunque en este caso con Nigeria, y sus amigos, claro. Sus primeros pasos en el fútbol estaban lejos de parecerse a algo profesional, y como ejemplo basta decir que en la primera de las 3 Copas del Mundo que ha disputado, la que se celebró en 2007 en China, recibió 40 libras al día. Algo ridículo, pero que por suerte ha cambiado. Los primeros pasos de Aluko los dio en el Birmingham City, donde permaneció entre 2001 y 2004. Allí coincidió con Karen Carney, que tiempo después sería también compañera en la selección nacional. El día de su debut, frente al Leeds United y con 14 años, marcó. El 7 de abril de 2002, con solo 15 años, Aluko, junto a sus compañeras, disputó la final de la FA Women's Premier League Cup, frente al Fulham, que era un equipo profesional con todo lo que ello conlleva. El abultado 7-1 a favor del conjunto londinense demostró las enormes diferencias entre ambos. A pesar de ese resultado, aquel fue un gran año, ya que lograron el ascenso a la que entonces era la máxima categoría del fútbol femenino en Inglaterra, la FA Women's Premier League National Division. Su buen hacer la temporada siguiente fue recompensado en la FA Women's Football Awards de 2003,
a ser reconocida como la mejor futbolista joven del año. Su entrenador, Marcus Viñot, afirmó que ella era la Wayne Rooney del fútbol femenino. En 2004 fichó por el Charlton, donde se convirtió realmente en futbolista profesional. Su vida cambió y evolucionó en lo deportivo y en lo profesional. Con solo 16 años tenía que ir como mínimo 2 veces por semana a Londres y muchas veces tenía que coger el último tren de vuelta a su casa, que seguía estando en Birmingham. Tuvo que madurar muy deprisa y para ello contó con el respaldo de sus compañeras, mucho mayores que ella. Su estancia en el Charlton fue exitosa. En las 3 temporadas que allí jugó, levantó la FA Women's Cup en 2005, la FA Women's Premier League Cup en 2006 y la Community Shield en 2004. Además, fueron subcampeonas en la Liga del 2004 y 2005. Eso sí, se toparon con un Arsenal implacable que les endosó más de una derrota en las finales en las que se enfrentaron. En 2007 se vio obligada a hacer las maletas, aunque no se movió de Londres. El equipo femenino del Charlton desapareció al descender el equipo masculino de Premier League. Fichó por el Chelsea, que en aquel tiempo era más un equipo amateur que otra cosa, por lo que se centró en sus estudios de Derecho en la Universidad de Brunel, emulando a su referente Atticus Finch, protagonista de Matar a un ruiseñor, algo que, como veremos más adelante, le sirvió, y mucho, a la hora de afrontar uno de los momentos más trascendentes de su vida. En 2008, sus derechos como jugadora en la Women's Soccer League de Estados Unidos fueron obtenidos por St. Louis Athletica. Para convencerla de jugar allí, el propietario del equipo, Jeff Cooper, llamó a Amy y le propuso que jugase con ellos durante los 6 meses de la temporada y después que trabajara para el bufete de abogados del propio Cooper, para así ir ganando experiencia laboral. Aluko tuvo un gran impacto en la franquicia de St. Louis, convirtiéndose en la máxima goleadora y asistente del equipo, y catapultándolas al segundo puesto. Por desgracia, Aluko se perdió en los playoffs y el All-Star debido a sus compromisos internacionales. En 2010, tras la disolución de St. Louis Athletica, pasó a Atlanta Beat, que después la traspasaría a Sky Blue FC. En Estados Unidos descubrió que la mentalidad competitiva de las jugadoras allí era totalmente distinta a la suya y a la de sus compatriotas, claro. En sus propias palabras, en Estados Unidos tienen que ser ganadores, y eso se lo inculcan desde pequeños probando distintos deportes, lo que hace que además sean deportistas más atléticos. Los padres lo sacrifican todo por sus hijos, y en las escuelas se invierte en sus estudiantes. Sus primeros 6 meses allí fueron duros y frustrantes, ya que no marcaba. Entonces su entrenador se reunió con ella y le dijo: «Escucha, tienes que resolver esto, si no, estás fuera del equipo». Esas palabras le hicieron reaccionar y marcó la diferencia, como ya hemos comentado. Cuando la Women's Soccer League fue suspendida en 2012, Aluko ya había decidido volver a Inglaterra y se enroló, de nuevo, en el Birmingham, ya que veía allí un entorno mucho más estable que en Estados Unidos. La vuelta a casa le sentó bien a nuestra protagonista, ya que junto a sus compañeras fue subcampeona en Liga y en la Copa de la Liga, en ambos casos por detrás, de nuevo, sí, del Arsenal. Pero levantaron la FA Women's Cup al imponerse en la final al Chelsea por penaltis y dando al club su primer gran título en 44 años. Justo en el verano de 2012, durante los Juegos Olímpicos disputados en Londres, nuestra protagonista tomó conciencia de que algo estaba cambiando en el fútbol femenino de su país. Como integrante del equipo de Gran Bretaña, su primer partido frente a Nueva Zelanda en Cardiff fue la primera competición de los Juegos y eso la situó en el punto de mira de la opinión pública, lo que ayudó a que el público, marcas y medios se diesen cuenta del potencial que suponían. A partir de entonces, clubes como el Manchester City, el Arsenal o incluso el Chelsea comenzaron a invertir en sus equipos femeninos, lo que permitió a toda una generación preocuparse solo por jugar al fútbol. Precisamente el Chelsea sería el siguiente destino de Eni Aluko y sin duda el club en el que ha alcanzado su mejor nivel. Pero antes de adentrarnos en la etapa blue de esta delantera, vamos a conocer mejor la competición, la FA Women's Super League. Para ello, contamos en este Quiero ser como Letizia con María Valentina Vega, a quien merece mucho la pena seguir en Twitter, @mvalentinavs, y que escribe y de qué forma en The Linebreaker. Gracias por pasarte por Quiero ser como Letizia para charlar un rato de fútbol femenino inglés. Buenas, un placer estar contigo aquí en este espacio. Bueno, ¿cómo nace un poco la FA Women's Super League?
Bueno, pues en 2010 se fundó para hacer como un nuevo formato y ahora mismo lo lleva la baronesa Sue Campbell, que es la directora de la FA, la presidenta. Uh-huh. Y realmente era una forma de intentar cambiar un poco el formato que había hasta entonces, donde había estado despuntando el Arsenal, es el equipo más laureado de la historia del fútbol británico-inglés, y un poco modernizar la competición que había hasta entonces y crear un nuevo formato que ahora mismo cuenta con 12 equipos. Luego está la segunda división, donde hay Championship, que se llama igual que en el caso del masculino, donde hay 11 equipos, y luego lo que es la segunda B está dividida, igual que aquí en España tenemos lo que es Reto Sur, Reto Norte. En la segunda femenina, allí lo tienen también de esa manera, divididos los equipos por la parte norte del país y la parte sur. Echando un vistazo históricamente, ha habido una cierta evolución, ¿no?, entre los equipos fundadores, digamos, un poquito de la liga, pues el Millwall, el Lincoln, Doncaster, y los que están hoy en día, ¿no?, que son casi todos los equipos de fútbol masculino. Sí, efectivamente. Creo que ha habido un cambio importante porque pues estos equipos empezaron como academias, ¿no?, que trataban de promover un poco el fútbol femenino. En el caso, por ejemplo, del Manchester United, empezó también con Corinthians, que luego se dejó y ya pasó Manchester United a partir de 2008-2007 a ser base, aunque no ha tenido un senior hasta 2018. Ya entraron en segunda división, ascendieron a primera y esta temporada están en primera. Y como dices, como este caso de Corinthians, que hay gente que dice es el verdadero origen, ¿no?, del Man United, y no se habla tanto. Eran equipos que empezaron como academia, promocionados por gente que buscaba un poco ayudar a las chicas, que tuvieran un espacio, que no tuvieran que desplazarse hasta ciertas ciudades o ciertos equipos a sitios más grandes, que pudieran jugar allí si realmente les gustaba el fútbol, y darles una oportunidad. Pero poco a poco, como dices, se ha ido profesionalizando, se ha ido añadiendo los del masculino, y ahora mismo pues en primera tenemos pues prácticamente a todos los grandes del masculino. Entonces yo creo que es esa situación, ¿no?, de dar un poco un giro, aunque equipos como por ejemplo Doncaster, que lo has nombrado, Doncaster Rovers Bells o Donny Bells, que decían, que se le llama también, ha salido de allí gente como Bethany England o Millie Bright, que ahora mismo son dos de las mejores jugadoras del Chelsea y de la selección nacional. Entonces son equipos que han servido un poco como de cuna de estas jugadoras, y luego posteriormente, como dices, aunque ahora ya no están en estas divisiones, pero tuvieron su etapa dorada, ¿no?, en los primeros años, y han servido de culmen de todo esto, ¿no?, de inicio de todo esto, más bien de culmen de lo que se intentaba promover el femenino, aunque ahora, como tú dices, la inversión, etcétera, los medios con los que cuentan, las instalaciones para entrenar, pues un equipo masculino que aporte esto va a tener mucha más tirada, ¿no? Pero bueno, creo que es importante, por ejemplo, el Sheffield United, porque lo conocemos ahora con el masculino, que esta temporada están haciendo una gran temporada, pero en el femenino ha sido muy importante porque, mira, las dos que te decía, England y Millie Bright, estuvieron allí, y también Ellie Roebuck, que está siendo un poco la revelación de la temporada, la portera del Manchester City, que tiene 20 años recién cumplidos en principio de temporada. Y entonces también, por ejemplo, Sheffield United sí que está sirviendo un poco como cantera de jugadoras que están llamando la atención luego como profesionales. Y además, he hablado ya de la primera división, de Championship. ¿Cuántos descensos, cuántos ascensos hay? Pues eran dos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ascendió el Man United recién creado y el Tottenham, y este año han decidido que no, que va a ser uno. Va a ser un equipo solo el que va a ser relegado, porque han tomado esta decisión. No sé, realmente estuvieron diciendo que han preferido que fuera así por la dinámica de los equipos, aunque ahora mismo estaban ahí con esa, porque mira, justo el Sheffield United que comentábamos está teniendo bastante tirada. El Leicester en su momento de inicio tuvo bastante y ahora se está volviendo a meter dinero, porque hubo unos años que digamos que se volcaron más en el masculino, pero ahora está volviendo. Pero ahora mismo el Sheffield United está segundo, lo que pasa es que está como a 6 puntos, veremos de aquí porque quedaban 4 jornadas.
veremos cuando todo esto regrese, sí. pues sí, podría superar, pero el primero es el Aston Villa, que de hecho vamos a hablar un poco de él luego también, que también ha hecho una gran apuesta y que están ahí primeras y tienen muy buena pinta este equipo. Creo que realmente se van a llevar ellas el ascenso a Primera División Femenina Inglesa. Y dentro del contexto europeo, ¿qué lugar ocupa la liga? ¿Es tan potente como sus colegas masculinos? Pues realmente no. O sea, creo que ahí hay una pequeña, porque a mí verdaderamente me gusta mucho, porque me gusta mucho también el juego, la Premier, ¿no? Y en el femenino ves pues estilos parecidos, ves ese ritmo. Y lo que pasa es que no sé qué es lo que pasa. Ganaron el Arsenal, que es, como te he dicho, el equipo más laureado, que el otro año en la rueda de prensa cuando dijo Pep Guardiola, vamos a ser el primero masculino porque hay uno femenino que ya ha conseguido todos estos trofeos. Era el Arsenal femenino de Alex Scott, etcétera, que luego ha pasado a ser comentarista y es una personalidad británica, digamos, y que curiosamente en este equipo además estaba de segunda entrenadora la que es ahora mismo la entrenadora del Chelsea, es ahora mismo Emma Hayes, uno de los principales estandartes, digamos, del fútbol femenino inglés. Y entonces sí que ganaron una Champions al equipo sueco Umea, que entonces era pues como el equipo que más despuntaba. Realmente en Suecia sí que había bastante inversión en esto. Te estoy hablando principios 2006 y principios de la década de los 2000, pero luego a partir de entonces ha habido un poco de caída. Y llama la atención porque tienen grandes estrellas, como por ejemplo el Arsenal tiene ahora mismo a Miedema, que es una jugadora muy importante, la máxima goleadora de Países Bajos, etcétera. Entonces, este tipo de detalles chocan un poco, y el Man City también tiene muy buenas jugadoras. Y bueno, el Chelsea el año pasado sí que intentó un poco, parecía que volver decir, está aquí el fútbol inglés, ¿no? Porque llegó a semifinales de la Champions femenina y estuvo al punto de ganarle al Olympique de Lyon, que luego hizo goleada al FC Barcelona, y sin embargo contra el Chelsea le costó muchísimo. Sí. Le marcaron allí empate, es decir, dio una sensación de que quizá el Chelsea, y ahora mismo el Chelsea se ha reforzado porque, como te digo, ha fichado a otra superestrella, Sam Kerr, la australiana, y digamos que es como que parece que el femenino inglés está apostando por tener grandes nombres, por tener esa cobertura que diga este equipo, pues, porque ya te digo, las de Países Bajos, pues en el Arsenal está también Daniel van de Donk, en el Man United han fichado a Jackie Groenen, que son las campeonas de Europa, ¿no? Entonces, parece que sí que hay esa idea de llegar a lo que ha llegado el masculino. Y luego sí que es cierto que hay muchas jugadoras de allí, ¿no? Creo que esto, aunque ya te digo, hay noruegas, hay suecas, hay también internacionales muy importantes, noruegas como Guro Reiten, o en el caso del Chelsea también está Magdalena Eriksson, que son terceras del pasado mundial. Y esa idea te da la sensación de que sí que están ahí pugnando, pero parece que aún les queda un poquito en Europa por llegar a dominar un poco. Parece que los equipos alemanes, y el caso de Loel, que es una barbaridad porque es como el Real Madrid, pero aún más, diría yo. Sí, lo ganan todo. Entonces, pero ya te digo, el Chelsea el año pasado le puso en dificultades, lo que quiere decir que veremos a la siguiente temporada como si al menos el Chelsea consigue poner ahí un poco de combatir un poco a los equipos franceses y alemanes que parece que están dominando la competición, más el Fútbol Club Barcelona. Me has comentado antes que la Women's Super League son 12 equipos. ¿Hay algún plan en el futuro para ir ampliándola? Se ha hablado de esto porque, por ejemplo, ya te mencionaba a Emma Hayes, porque es una de las voces que más lleva muchos años en el Chelsea, etcétera. Entonces, 8 años allí, y digamos que es como la cara visible un poco porque también estuvo en Estados Unidos, antes en ese Arsenal campeón. Y sí que se ha hablado porque ellas tienen también la Conti Cup, aparte, sería como la Carabao, ¿vale? Porque Continental Tire es patrocinadora igual que Barclays de la competición femenina. Y porque también tienen la FA Cup, la de la federación, igual que en el caso del masculino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se habló de esto porque en esta competición compiten más equipos, compiten equipos de Championship y lo que sería Segunda B, y entonces se ha hablado de que quizá abrir más la competición, de que hubiera a lo mejor 16 equipos y en la Conti Cup de que quedara de otra manera, pero que quizá esas rondas, que hay muchas rondas,
ya hay como muchos más enfrentamientos, como una fase de grupos dentro de la Copa, que se cambiara, decían, a lo mejor estos equipos debemos darle la oportunidad de que haya más equipos en la liga, porque estamos haciendo muchos partidos y a lo mejor quitar esa fase de grupos de esa Copa y sustituir tanto partido en la Copa por más partidos entre los rivales de una misma liga. Y esto sí que se ha comentado. Veremos cómo queda esto. A ver hacia dónde marcha la competición inglesa. Hoy en Quiero ser como Letizier es la primera vez que abrimos un huequito al fútbol femenino, sobre todo centrándonos en la figura de Eniola Aluko, una futbolista muy importante, es una de las 11 mujeres que ha disputado más de 100 partidos con la selección inglesa. Se ha retirado hace nada. ¿Qué tipo de futbolista era? Pues era una futbolista muy rápida, con mucha velocidad, con una gran definición a la hora de llegar a portería, y esto le hizo pues marcar hat-tricks con la selección, ser protagonista, por ejemplo, con el Birmingham, que era un equipo que desde hacía 44 años no ganaba un gran título, y estando ya en sus filas consiguieron derrotar al Chelsea en la final de la FA Cup y ganarlo con ella, y esto hizo que el Chelsea la fichara, aunque ya había estado otras temporadas antes de ir a Estados Unidos, 3 años con ellas, y hizo que regresó a Inglaterra y decir, vamos a ficharla y de hecho ganaron la liga con ella y fueron años muy buenos. Era una jugadora muy, como te digo, con mucha velocidad y creo que una delantera muy, muy buena, muy rápida, que no tenía, o sea, llegaba y decías, va a marcar. Si es capaz de llegar hasta línea de fondo, sabemos que va a tener gol, porque ya te digo, tenía esa potencia, tenía esa atlética y mucho estilo además a la hora de definir, y creo que una jugadora muy rápida y muy elegante, la verdad. En el Chelsea la carrera de Aluko tomó una nueva dimensión, aunque no fue fácil. La primera temporada como Blue fue un tanto decepcionante, y aunque en la segunda temporada empezaron la última jornada como líderes, su derrota ante el Manchester City les costó el título por la diferencia de goles. La Copa la levantó el Liverpool. Su buena campaña le valió para ser nominada a Mejor Futbolista del Año, pero ese honor recayó en su compañera de equipo, la coreana Ji Son-jun. A pesar de ello, fue elegida como la mejor futbolista de su equipo por sus propios aficionados y estuvo presente en el 11 ideal de la competición. En 2015, Aluko jugó la primera final de la FA Cup femenina que se disputó en Wembley, ante más de 30.000 espectadores. Probablemente fue su momento más glorioso y mediático, ya que fue elegida la mejor jugadora del partido por su rendimiento y su asistencia para que la coreana Ji marcase el único tanto y que supuso el título para el Chelsea ante el Notts County. Sin embargo, cuando todo parecía ir viento en popa, al menos a nivel de clubs, a nivel de selecciones todo cambió drásticamente. En 2016 jugó su último partido con el combinado nacional, pero su malestar con el staff técnico, encabezado por Mark Sampson, venía de lejos. Una serie de comentarios y situaciones racistas por parte del staff, como por ejemplo que Lee Kendall, ayudante del seleccionador, comenzara a dirigirse a ella con un falso acento caribeño, cuando el hombre este es galés, y otros detalles también con futbolistas negras de la selección, hicieron que Eni denunciara ante la federación el trato discriminatorio que había sufrido. Muchos interpretaron su baja en la selección debido a su bajo rendimiento, pero había algo más en la trastienda. Tras participar en una revisión cultural confidencial, ahí está el punto, promovida por la Federación Inglesa para celebrar sus 100 encuentros internacionales con Inglaterra, algo que solo han conseguido tras 10 mujeres y en la que Eni afirmó que se sentía desmoralizada y que con Sampson al mando las experiencias negativas superaban a las positivas, recibió, días después, la visita en el campo de entrenamiento del Chelsea, su club, del seleccionador Sampson. En aquella charla, el técnico le comunicó que estaba fuera del equipo nacional por mala actitud y por tener un comportamiento inadecuado. Desde entonces, no volvió a vestir la camiseta de Inglaterra. Sea como fuere, poco después, Aluko envió a la federación un informe quejándose de su situación. La respuesta del organismo fue que investigarían sus alegaciones, pero a su vez, su unidad de integridad iba a investigar su posición como consultora en una agencia de representantes. El resultado fue demoledor para nuestra protagonista. O dejaba su puesto en la agencia, o dejaba el fútbol.
Algo parecía no oler demasiado bien dentro de la federación, y más cuando la investigación interna declaró inocente a Samson de cualquier sospecha. Aluko amenazó a la FA con llevarla a los tribunales y se inició una segunda investigación. El resultado, el mismo, pero en esta ocasión un acuerdo extrajudicial hizo que la futbolista cobrase 80.000 libras de la federación. En ese momento el caso se filtró y el Daily Mail se hizo eco haciendo parecer a Aluko como la mala de la película, y que era todo una pataleta de la futbolista al quedarse sin sitio en el equipo nacional. En agosto de 2017, Aluko contó su versión, y contó con el apoyo de Drew Spence, una de sus compañeras agraviadas. Entonces, la Asociación de Futbolistas Profesionales pidió una tercera investigación, acusando a la FA de llevar a cabo una revisión falsa que no fue diseñada para establecer la verdad, sino para proteger a Samson. 5 días después, Inglaterra se enfrentó a Rusia y ganó cómodamente 6-0, pero la imagen del choque fue la de todas las futbolistas corriendo a abrazar a Samson al banquillo. Good movement on the edge of the penalty. Kirby and they're looking for Paris, shooting opportunity, gets the goal! England are ahead! Nikita Paris runs straight to the England manager Mark Sampson. That is significant. A very significant moment. That is the togetherness of a group. And he is visibly moved by it. Yeah, you can see exactly how much that means to him, but what good play from England. Parecía claro que las jugadoras estaban con su técnico, y eso hundió a Aluko. Aunque tiempo después ha admitido que aún mantiene su amistad con algunas de sus excompañeras en el Chelsea, y también presentes en aquel partido, nunca les pidió su apoyo, y nunca se sabrá qué fue lo que contaron a los futbolistas para que reaccionasen así. Un día después, Samson fue despedido, en teoría por una relación 3 años antes con una futbolista en la academia del Bristol Rovers. Un mes después de esto, y ante una comisión parlamentaria, Aluko tuvo que exponer los hechos. Fue duro, pero su formación en Derecho le ayudó. Y también, como hemos comentado antes, su película favorita, Matar a un ruiseñor, ya que ha llegado a admitir que se sintió como Atticus Finch ante el jurado. Acuerdo con ellos en la indigna suposición, de que todos los negros mienten, de que en el fondo todos los negros son seres inmorales, de que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas, y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. Una mentira que no es necesario demostrar a ustedes. No obstante, a un negro humilde y respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, no se le puede aceptar su palabra contra la de 2 seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno. En cambio, hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores, en este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad, y para ellos, todos los individuos han nacido iguales. Tras ese episodio, que como ella misma admite forma ya parte de su pasado y del cual ha pasado página, Aluko fichó por la Juventus de Turín. Un nuevo reto en un gigante del fútbol masculino que daba sus primeros pasos en el femenino. Además, necesitaba un cambio de aires, ya que sentía que todo el mundo la reconocía más por su hacer con el seleccionador que por sus méritos futbolísticos. En su primera campaña en Italia, Aluko se llevó el doblete, al conquistar Liga y Copa, siendo además la máxima realizadora de su equipo. A pesar de su excelente nivel, Phil Neville, actual seleccionador inglés, no contó con ella para la pasada Copa del Mundo celebrada en Francia, a la que sí acudió como comentarista. En diciembre de 2019 se desvinculó de la vecchia señora y volvió a Inglaterra, para en enero de este 2020 anunciar su retirada del fútbol profesional, dejando atrás una dilatadísima carrera y para hacerse cargo de la dirección del Aston Villa. María Valentina pone el punto y final con esta reflexión. Sí, es una lástima. Además sacó un libro de I Don't Teach This, hablando un poco de los problemas como chica, porque cuando empezó a jugar era la única chica en su zona que jugaba, igual que le ha pasado a Lucy Bronze o a otras jugadoras.
Y aparte hablando también lo que es ser mujer negra, porque como has comentado, es la primera jugadora de raza africana que ha tenido 100 apariciones con la camiseta, ¿no?, de las Lionesses. Es que sí. En hombres costó, pero parece desde el final de los 70-80 llevamos teniendo jugadores que sí que han vestido la camiseta, pero en mujeres parece que ha costado más. E incluso en Estados Unidos se dice a veces que cuesta ver jugadoras porque todavía parece que hay un racismo interno que está en la sociedad, por desgracia. Y como dices, es una lástima porque como para acabar su carrera ha estado en la Juventus y allí ha tenido muy buena acogida y creo que es signo de que pues ha sido una gran jugadora y que a pesar de todo esto vivido, pues que quede un poco esa jugadora que levantó títulos con el Chelsea y con incluso con un equipo como el Birmingham, que era un poco más modesto, que ahora mismo está en los últimos puestos, digamos, y ella hizo que renaciese un poco. Así que creo que lo mejor sería recordarla por esto y ver que obviamente tenía razón. Esta es la historia de una mujer que decidió contar la verdad y no ocultar una injusticia que ella y otras compañeras estaban sufriendo. Lo hizo a sabiendas de que podía poner en riesgo su carrera y su futuro en el deporte. Hoy, ya retirada, afronta el futuro sabiendo que hizo lo correcto. I wanna tell your whole family I heard you cheated, and that I know that you dipped without a word or a reason, and that it wasn't you, but my bank PNC who put me on to the rest of you. There's a cell phone tucked under your pillow, it makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Como siempre, Dad Rocks nos pone el cierre musical al capítulo de esta semana. Así, llegamos al final de un Quiero ser como Letizier, en el que nos hemos adentrado por primera vez en el fútbol femenino, para conocer la apasionante historia de una futbolista que se arriesgó a denunciar una situación grave sin importarle las consecuencias, y de paso hemos conocido un poco mejor el nivel del fútbol femenino en Inglaterra, gracias a nuestra invitada. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_Arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharnos, ya sabéis que estamos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, el blog, la web www.elpartidopodcast.com. Vamos, que no tenéis excusa para no escucharnos. En el Partido Podcast queremos seguir creciendo, así que no pierdan la oportunidad de seguirnos y apoyarnos, que se vienen cosas muy interesantes. Esta semana despedimos Quiero ser como Letizier con la frase de todo un filósofo como el francés Jean-Paul Sartre, quien llegó a afirmar: en el fútbol todo se complica por la presencia del otro equipo. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that I go